El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha seleccionado el tema de Afganistán, los talibanes y la crisis actual que se vive en la región. Los afganos siempre han estado perturbados por la presencia militar extranjera. En una época fueron los mongoles, en otra época fueron los persas. En el siglo XIX los ingleses durante 3 ocasiones ocuparon Afganistán. En el siglo XX los rusos durante 10 años, de 1979 a 1989, y luego desde 1996 vino un gobierno de los talibanes producido por una guerra civil en el intermedio de la ocupación rusa y un proceso de liberación y de reformas nacionales, hasta que en el 2001 son destronados del poder quienes habían sido guerrilleros. Para tomarse el poder pasaron a ser gobierno, los talibanes, y son sacados del poder por los norteamericanos en la ocupación de respuesta vindicativa, el ataque después de las Torres Gemelas del World Trade Center, con aceptación de la ONU en una fuerza multinacional. Las múltiples ocupaciones extranjeras han interferido en el desarrollo y la autonomía afgana. El otro problema que ha frenado la evolución de Afganistán como país y lo convierte en un estado fallido, un estado fracasado, tiene que ver con las plurietnias. Muchos estados tienen múltiples etnias, pero en Afganistán no ha habido una cultura posible que jalone el país en la misma medida en que la nación como tal todavía no se ha conformado. Nosotros, por ejemplo, tuvimos en la genial iniciativa de Simón Bolívar y sus acompañantes, pensadores neogranadinos, la decisión de construir la nación a partir del territorio liberado. Los afganos, por las interrupciones y por la complejidad geográfica, la nación aún está por construirse. Son etnias más o menos 50, donde priman los pastún. Ha faltado un consenso en la construcción de la nación. Múltiples etnias, 50 etnias, conforman la población, entre ellos, como lo manifestamos, los pastunes, los hazaras, tayikos, baluchis, uzbecos, turcomanos, nuristaníes, barauíes, kirguisis y otros que han tenido luchas tribales desde el siglo XVII. De tal manera que este elemento, más el fanatismo religioso, porque todos son musulmanes, pero algunos, como los pastunes, que es la etnia dominante, son islamistas. Y más que islamistas, hay un sector como los talibanes que son radicales, fundamentalistas, wahabistas. Es decir, interpretan el Corán de manera compulsiva, restrictiva, regresiva, como no ocurre en otros países musulmanes que también están regidos por el mismo Corán. Podríamos afirmar que esa interpretación del Corán de manera restrictiva y regresiva, porque si bien es cierto los textos del Corán vienen desde el siglo VII después de Cristo. Mahoma nació en el año 571, pero los textos
fueron compilados en el siglo VII. Por lo tanto, son de una época de oscurantismo, de primacía de lo teológico y una era medieval. No se han acoplado a la situación moderna. Muchos países musulmanes que siguen el Corán, sí. Por lo tanto, uno ve que no obligan a las mujeres a utilizar el cubrimiento del rostro, ni menos la burka. No prohíben el cine y la música como los talibanes. No castigan de manera rigurosa a las mujeres, ni persiguen y violan sistemáticamente los derechos humanos como los talibanes. Entonces, aquí hay una situación de atraso. Pero todas estas etnias impregnadas por la religión han hecho que sea más pesada, digamos, la situación y el paso a la civilización. No han tenido un periodo de ilustración para poder decir que hay una transición hacia la modernidad. Entonces ese atraso religioso y la no secularización de los gobiernos, porque los gobiernos en muchas partes de esa zona, como Irán, son teocráticos, es decir, inspirados por la religión. En el caso de los afganos que ahora vuelven al poder con los talibanes, es una de las etnias, pero la etnia mayoritaria imponen la charia. La charia o charía es la forma de construir la legislación, porque no es una sola ley, sino muchas normas, es la forma de construir la legislación a partir de la inspiración en el Corán, es decir, inspiración religiosa, no con las costumbres y otras fuentes del derecho, como en Occidente, con la ley, la constitución, los principios generales, la jurisprudencia, la doctrina. No, todo está concentrado en el Corán. Y esas interpretaciones convierten a la sociedad presa en el oscurantismo religioso y en dictámenes morales, donde la moral coránica se impone sobre la civilidad. Bueno, algo parecido ha sucedido en Colombia, aunque no se crea este parangón. Para quienes conocen la historia de Colombia, desde antes de su nacimiento la religión influyó en los conquistadores, en los administradores virreinales durante 60 años, los conquistadores durante 50, y en la primera fase de las repúblicas, aunque ya se podía hablar de gobiernos civiles, todo el periodo republicano inicial y el del siglo XIX estuvo influido por la religión, porque el patronato real se desdobló en patronato republicano y tuvo injerencia la Iglesia sobre la conducta de las personas, hasta tal punto que el no acatamiento a la influencia de la Iglesia o la salida de los civiles como Aquileo Parra y otros del Olimpo radical originó guerras y conflictos por avanzar hacia una educación de carácter civil. Y también podemos hacer la comparación con Occidente, es decir, toda Europa y toda América católica o cristiana, con iglesias protestantes, pero fundamentadas en el mismo monoteísmo. Entonces, esta situación de las religiones monoteístas hace que la conducta de los gobernantes de una u otra forma esté influida, así no estemos en un campo del fanatismo. Tanto Europa como América toda priman las religiones cristianas y la religión católica, pero es el mismo Dios. Y los islamistas y los musulmanes también tienen otro Dios, son monoteístas, es Alá, pero las interpretaciones son diferentes. Y la conducta de la sociedad, las agresiones, los choques, dan para ese tipo de enfrentamientos.
Es lo que planteaba Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones, un enfrentamiento por la concepción religiosa del mundo. Por lo tanto, el problema de la religión afecta todo el mapamundi, porque hay otros monoteístas que también son fanáticos. El oscurantismo continúa sobre las sociedades modernas, adobado y complementado por problemas que tienen que ver con el nacionalismo, el populismo, el clientelismo. Finalmente, para comentarles que estas imágenes de la salida de las tropas norteamericanas, de los civiles colaboracionistas y de los cooperantes o cipayos afganos, con el drama humanitario que se ha creado de refugiados y el rechazo a recibirlos y la apertura de países que no tienen ni siquiera la capacidad para hacerlo, sino en transición, o sea, en tránsito. Esas imágenes de la salida nos recuerdan las de Saigón 1975, con la salida de las tropas norteamericanas a horcajadas de Vietnam, después de una intervención desde el año 63 hasta el año 75, abusiva en Vietnam, y la derrota militar norteamericana. Esto es una derrota, porque fueron a imponer la democracia después de los actos de octubre de 2001. ¿Y cuál democracia? Si el mismo señor Donald Trump, que firmó el acuerdo de Doha para el retiro de las tropas norteamericanas y el amainamiento de la conducta talibán, él no respetó la democracia antes de entregar el poder con el asalto en Washington, ni su conducta en los 4 años fue una conducta democrática. ¿Cómo van a imponer la democracia en otra parte? Hay que empezar desde el principio. De la situación en Afganistán, poco se habla de cómo repercute en Estados Unidos y en Europa, pues si bien trae impactos negativos dentro del territorio nacional, que son los principales, también los trae en el plano internacional, de los cuales no hay que dejar de mencionarlos y mucho menos restarles importancia. Pero para profundizar en este tema, es necesario realizar un breve contexto sobre la situación que hoy ocurre en Afganistán. Hoy en día, Afganistán se encuentra bajo el régimen talibán, que es un régimen teocrático, pues se basa en las normas estrictamente aplicadas y de una manera ortodoxa de la ley islámica, que ya estuvo en vigencia durante el periodo de 1996 y 2001, en el cual se vieron vulnerados demasiados derechos humanos y también derechos de las mujeres, y que abole, condena principalmente la anarquía, el libertinaje y la influencia occidental. Además de que es de mencionar que aunque fue en el año 2001, cuando fueron despojados del poder tras la Operación Libertad Duradera, que se desplegó para prevenir que Afganistán fuera un territorio que operara como base para actividades terroristas, no se destruyó este grupo. Si bien es cierto que estuvieron disueltos al principio, poco a poco fueron recuperando su poder, tanto que lograron lo que tienen hoy en día, que es el control del país completo. Pero bueno, ese viene siendo el contexto de la situación. Ahora bien, acerca del impacto que tiene sobre Estados Unidos, empezaré mencionando algo que dijo un líder talibán a una entrevista, y es lo siguiente: hemos ganado la guerra y Estados Unidos ha perdido. Solo con esto nos damos cuenta de que estamos hablando que tiene un impacto negativo, pues ahí ya se está mencionando que es como si Estados Unidos hubiera perdido esta guerra. Una guerra que se puede catalogar como la más larga de la historia, pues estamos hablando de 20 años, en que invirtieron armas, tiempo, dinero, en la cual pretendían que se formara un sistema internacional unipolar, en el cual ellos pretendían ser los protagonistas, aparte de que también pretendían impulsar un sistema democrático,
y pues abolir efectivamente el terrorismo. Pero bueno, la verdad es que los impactos han sido demasiado negativos, sobre todo en su imagen, con esto que ya les he mencionado, la cual puede que les cueste un buen tiempo volver a recuperarla. Y por otro lado, acerca del impacto que tiene en Europa, mientras que a Estados Unidos le preocupa que vuelva el terrorismo en forma, a Europa les preocupa la crisis migratoria que esto puede generar. Para nadie es un secreto de que puede generar una crisis igual de grande que la que se presentó a través de la guerra civil de Siria, que en medio de la historia se puede decir que es una de las más grandes después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se ha pronunciado al respecto, aunque se puede decir que de manera privada, y es que no va a abrir las puertas a los refugiados afganos. Sin embargo, no es algo que puedan evitar por completo, pues ya varios de los afganos están trasladándose a Grecia y a Italia. Esto porque la situación de los países vecinos, como lo es Pakistán, Irán y Asia Central, la situación económica no es muy buena que digamos, entonces buscan otros destinos. Y bueno, para finalizar, es de mencionar que hasta el momento la estrategia talibán ha sido brillante, pues cuenta con el apoyo de ciertas potencias, se especula que Pakistán, y las únicas potencias que pueden ir en contra se están apartando. Los talibanes han logrado eso, que estas potencias se aparten. Toca cuestionarse cómo va a terminar esta situación en Afganistán y cómo va a seguir repercutiendo en el plano internacional, aparte del nacional. Con la salida desordenada de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña de Afganistán y el triunfo de los talibanes, creo que termina un tipo de guerra colonialista, imperialista, de capturar territorios para supuestamente luchar contra el terrorismo y a imponer la democracia, pero no quiere decir que se acaben las guerras, se acaba ese tipo de guerra y le da paso a lo que algunos expertos llaman una guerra de peajes, es decir, Estados Unidos está alrededor de Afganistán. Estados Unidos no ha sido derrotado. Estados Unidos sencillamente se repliega y controla Afganistán desde las fronteras. Y desde las fronteras dirá quién puede negociar, quién puede reconocer a los talibanes en el poder y quién no. Y en consecuencia se iniciará una guerra de peajes que será tanto militar como diplomática y sobre todo comercial. Eso es lo que se viene para la segunda mitad del siglo XXI. Guerra de peajes entre potencias. No se meten a tratar de imponer un gobierno o a controlar un territorio, sino que desde afuera controla quién puede desarrollar actividades en el territorio, en este caso de Afganistán. Pero el otro elemento que es necesario tener en cuenta es que el triunfo talibán es un triunfo teocrático, es un triunfo de una fuerza que cree que Alá le ha ordenado formar un califato islámico, y eso llamará a todas las fuerzas islamistas a promover propuestas de ese tipo, es decir, estados, gobiernos, alianzas típicamente teocráticas, no en torno ni a la democracia, ni al socialismo, ni al comercio, ni nada que le parezca, sino en torno a Alá, en torno al Corán. Y esa será la otra combinación de luchas que se presenten, por lo menos en esa parte del territorio. Las guerras colonialistas, las guerras de control que ejercen Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña sobre territorios donde hay recursos naturales, donde hay recursos que necesitan para sus grandes empresas, no ha terminado. Y Sudamérica no está exenta de esa guerra de peajes, de control de territorios sin necesidad de invadir, que se viene para esta parte del siglo que estamos transitando.
El mundo occidental ha visto con horror en las últimas semanas, tras la retirada de las fuerzas occidentales de la OTAN y principalmente del ejército de los Estados Unidos, tras 20 años de ocupación de Afganistán, el avance de los talibanes. ¿Qué son los talibanes? Un movimiento que nació básicamente como respuesta a la ocupación soviética y que tiene su fundamento en la aplicación estricta de la ley de la Sharia o las leyes islámicas que se aplican con toda rigurosidad en este caso dentro de un conjunto de castigos muy particulares llamados los Had o la ley Had, que incluye la prohibición para que las mujeres puedan andar libremente sin necesidad de estar acompañadas de un hombre, la prohibición del homosexualismo con la pena de muerte, la amputación de las manos por parte de estos mismos talibanes hacia los ladrones o personas que sean encontradas haciendo actos de corrupción. Y todo esto tras 20 años de ocupación a partir de los atentados del 2001, donde Estados Unidos culpó a Afganistán de darle refugio a las fuerzas del entonces famosísimo Al-Qaeda y a su cabecilla Osama Bin Laden. ¿Qué significa esto para el mundo? Básicamente un retroceso en el avance de los derechos humanos y de las libertades individuales, sobre todo de las mujeres y de las niñas en Afganistán. A las mujeres, a partir de la vuelta de los talibanes al poder, no se les permite cantar, no se les permite bailar, no se les permite estudiar, y algunos están aún en el debate de si se les va a permitir seguir haciendo parte de la fuerza de trabajo o no. Esta versión 2021 de los talibanes aparentemente suele ser o parece ser un poco más moderada. Claramente el mundo está viendo con horror las imágenes de personas que desesperadas se suben a los fuselajes de los aviones para tratar de escapar en un intento desesperado. Y me pregunto qué pensará una persona, qué poco conocimiento del mundo en general tiene una persona que cree que puede subirse en el fuselaje de un avión y poder viajar de esa forma. Las imágenes han sido atroces, y atroz también ha sido el avance y la retoma del país por parte de los talibanes. Esto causa muchas suspicacias, muchas sospechas, y algunos han especulado que se trata también de una especie de acuerdo donde las fuerzas de ocupación se han retirado porque el desgaste de una guerra que nunca pretendió ser ganada sino sostenida, y en palabras de Julian Assange, que tenía como objetivo principal no instaurar la democracia, ni tampoco los derechos humanos, y mucho menos crear una sociedad occidentalizada, sino simplemente blanquear capitales y llevar dinero de los impuestos de esos países occidentales, de la OTAN y de Estados Unidos, a las manos, a los bolsillos mejor, de las grandes élites armamentistas mundiales, pues ha resultado en un fracaso monumental, y deja muy mal parado todo el entramado discursivo occidental, donde estas guerras se producen para el avance de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, surgen dudas como por ejemplo si Joe Biden, que aparentemente recibió apoyo de los chinos, hoy en día ha decidido este escape, esta retirada a manera casi que de huida de sus tropas de Afganistán para cederle el paso a intereses económicos chinos que quieren explotar las grandes riquezas minerales, sobre todo de litio y de gas, que existen en Afganistán. El litio, componente esencial de las baterías eléctricas, que van a generar un cambio profundo en la forma en que nos movilizamos a partir de la reducción del consumo de petróleo a nivel mundial. La reflexión entonces es, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué queda para las naciones del mundo, y en este caso para las naciones que viven bajo este yugo de una aplicación tan estricta de la ley islámica? Sobre todo para las mujeres, ¿qué futuro hay para las mujeres afganas? También implica una desestabilización de la región, pero sobre todo la normalización de una situación que venía en escala, donde Estados Unidos nunca pudo controlar los territorios más allá de las grandes ciudades, y donde muchos afganos
en realidad ven con beneplácito la vuelta al poder de los talibanes. Veremos entonces un futuro incierto donde probablemente en acuerdos que no conocemos entre Estados Unidos, China y tal vez Irán, ambos con frontera con Afganistán, pues esté dando una especie de negociación, porque de nuevo es muy raro que en 2 semanas todo lo construido en términos de seguridad y fuerza militar por los Estados Unidos haya desaparecido. Queda entonces la reflexión. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos de las mujeres? ¿Dónde está el avance de la civilización humana? Si personas con creencias completamente contrarias a estos derechos humanos y a estas libertades hoy en día pueden gobernar a un país de más de 40 millones de personas. Esperemos que la transición sea sobre todo pacífica y que veamos una versión un poco más moderada de esa ley y de los talibanes en el poder. Con la caída del bloque soviético a finales del siglo XX, surgen las guerras preventivas contra el terrorismo a raíz de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. Ese fue el caso de las invasiones a Irak y Afganistán, pero al servicio de intereses particulares por la obtención de recursos energéticos y puntos geoestratégicos importantes. Según Hegel, los estados acuden a la guerra si su seguridad, soberanía y dignidad están en riesgo. Esa fue la razón por la cual los Estados Unidos y las potencias extranjeras han invadido el sudeste asiático desde la década de los 50 hasta los 70, el caso del Vietnam, y a los países del Asia Central, Irak y Afganistán, como una clara violación a los tratados supranacionales, como el de la ONU, que desde la óptica kantiana es una clara violación al derecho de gentes establecido por una federación de estados, ¿sí? Estados Unidos siempre interpretando amañadamente la posibilidad de peligro latente, así legitimó la invasión a Irak y Afganistán, disfrazando o maquillando de democracia y de libertad, la falsa mentira, ¿sí? Lo anterior tiene validez ante la teoría hegeliana, donde los estados pueden acudir a contrarrestar la idea de peligro y en la persecución de sus propios fines, pero tendrá problemas desde el horizonte de la guerra defensiva y de conquista. Al no ser cierta la amenaza de inseguridad, pues la ciudadanía norteamericana y la comunidad internacional no estarían dispuestos a alistarse en una aventura conquistadora con claros intereses particulares. A este tipo de conflictos, los que estamos hablando, también está la famosa y terrible amenaza nuclear. Por eso la humanidad tiene que tomar conciencia del alto riesgo del uso atómico o nuclear en la solución de conflictos. Paralelo a esto, tenemos los conflictos padecidos en los países tercermundistas, como el caso de Afganistán, que padecen conflictos internos, ocupaciones impuestas por los Estados Unidos y potencias extranjeras, las ansias expansionistas de sus países limítrofes, o los focos de resistencia interna como los del Valle del Panjshir, que se resisten a la avanzada talibán. También hemos presenciado las guerras de liberación de pueblos, naciones y colonias que se han levantado contra el yugo opresor de las potencias. Habrán nuevas guerras en Afganistán si Estados Unidos intenta imponer nuevamente su fracasado modelo de desarrollo y su falsa concesión de democracia liberal, como fue la de haber apoyado al expresidente ilegítimo Hamid Karzai.